¿Alguna vez te has preguntado si hacerse un tatuaje está en desacuerdo con los principios de Dios? En un mundo donde los tatuajes son cada vez más comunes como forma de expresión, esta es una duda frecuente entre los cristianos. ¿Acaso la Biblia condena los tatuajes o hay un significado más profundo que a menudo pasamos por alto? Tal vez lo que creemos saber sobre la postura de Dios no sea exactamente como pensamos. ¿Estamos interpretando correctamente las Escrituras o nos estamos perdiendo un mensaje más profundo? Vamos a analizar juntos lo que realmente dice la Biblia sobre los tatuajes y cómo esta enseñanza puede afectar tu vida espiritual de una manera que quizá nunca imaginaste. Lo que descubrirás puede sorprenderte, pero antes de seguir, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo mensajes inspiradores y expandiendo la palabra de Dios. El debate sobre los tatuajes sigue generando opiniones divididas, especialmente entre los cristianos. Con el auge de esta práctica surge una pregunta recurrente. ¿Es incorrecto ante los ojos de Dios marcar la piel con tinta? Muchos buscan entender cómo conciliar esta decisión con su fe y con las enseñanzas bíblicas. La Biblia, como la guía sagrada de nuestra vida, ofrece principios sobre el cuidado del cuerpo, pero su aplicación a los tatuajes puede interpretarse de distintas maneras. Al final, cada creyente intenta vivir de manera que honre a Dios en cada aspecto de su vida, incluyendo sus elecciones estéticas. Las Escrituras enseñan que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo y por ello debe ser tratado con respeto y reverencia. Algunos consideran que los tatuajes son una forma legítima de expresión y hasta un medio para demostrar su fe en Cristo. Sin embargo, hay quienes interpretan las Escrituras de manera más conservadora, argumentando que marcar el cuerpo contradice los principios divinos. Esta diversidad de opiniones hace que el tema sea aún más interesante y digno de un análisis profundo basado en la Biblia. A lo largo de la historia, los tatuajes han sido utilizados en distintas culturas con significados variados, y su aceptación ha cambiado con el tiempo. Hoy en día, muchos cristianos jóvenes se encuentran en un dilema al considerar tatuarse. Las influencias sociales y las tendencias culturales a menudo chocan con los valores tradicionales promovidos por la Iglesia, lo que hace aún más importante reflexionar a la luz de la Biblia, buscando un equilibrio entre la fe y la cultura. Comprender los orígenes históricos de los tatuajes puede ayudar a aclarar este debate. Uno de los versículos más citados al respecto es Levítico 19:28, que dice: «No haréis incisiones en vuestro cuerpo por causa de los muertos, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo soy el Señor». Este mandato fue dado al pueblo de Israel dentro de un contexto específico, por lo que entender su significado original y su aplicación en la actualidad es crucial. Además del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también aporta principios que pueden ayudarnos a tomar una decisión informada sobre este tema. En 1 Corintios 6, 19-20 se nos recuerda: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de Dios? No son dueños de sí mismos, pues han sido comprados por precio. Honren, por tanto, a Dios con su cuerpo y con su espíritu, los cuales le pertenecen. Estos pasajes nos ofrecen una base para entender cómo debemos valorar y cuidar nuestro cuerpo, buscando siempre honrar a Dios con nuestras decisiones. Por eso, al hablar sobre los tatuajes, es esencial no solo considerar lo que dicen las Escrituras, sino también analizar el contexto histórico y cultural en el que fueron escritas. Además,
Es fundamental reflexionar sobre cómo estos principios pueden aplicarse en nuestra vida actual. La combinación de estos elementos nos ayuda a obtener una perspectiva más equilibrada. La intención detrás de hacerse un tatuaje debe ser evaluada a la luz de la fe, con el deseo de glorificar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Sigamos profundizando en esta reflexión sobre cómo armonizar nuestras creencias con las influencias culturales del presente. Cada decisión que tomamos debe estar guiada por la oración y la búsqueda sincera de la voluntad divina, siempre teniendo en cuenta nuestra relación con Cristo y el propósito de vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Con este análisis preliminar, nos preparamos para explorar más a fondo la historia y el significado cultural de los tatuajes desde la antigüedad. Desde tiempos remotos, marcar el cuerpo ha sido una práctica común en diversas civilizaciones alrededor del mundo. Tanto en sociedades paganas como en la comunidad israelita, los tatuajes y otras modificaciones corporales han tenido múltiples significados, generalmente vinculados a rituales religiosos, identidad tribal o expresión de estatus social. En muchas culturas estas marcas simbolizaban valentía, devoción a deidades o incluso servían como amuletos protectores. Analizar estas tradiciones nos ayuda a comprender mejor cómo han influido en la percepción del cuerpo a lo largo de la historia. Uno de los textos más citados en este debate es Levítico 19:28. No haréis incisiones en vuestro cuerpo por causa de los muertos, ni os haréis marcas en la piel. Yo soy el Señor. Este versículo es frecuentemente utilizado en las discusiones sobre el tema dentro del cristianismo. Es importante recordar que este mandato fue dado al pueblo de Israel en el marco de una serie de leyes destinadas a diferenciarlos de las naciones vecinas y a preservar su identidad como pueblo santo. Estas normativas tenían el propósito de apartarlos de costumbres que podían conducirlos a la idolatría y otras prácticas espiritualmente dañinas. Para comprender mejor la razón de esta prohibición, debemos situarnos en la época en la que fue dada. En aquel tiempo, muchas sociedades paganas realizaban cortes y marcas en la piel como parte de rituales religiosos dedicados a los muertos o a sus deidades. Estas prácticas eran rechazadas por Dios porque llevaban a su pueblo a adoptar costumbres ajenas a su llamado a la santidad. Al prohibir estos actos, el Señor buscaba proteger a los israelitas de caer en influencias que los alejaran de su relación exclusiva con Él. La santidad era un principio fundamental y su pueblo debía reflejar pureza y obediencia en todos los aspectos de su vida. Comprender el contexto histórico y cultural es clave para interpretar correctamente las Escrituras. En muchos casos, los mandamientos y leyes del Antiguo Testamento fueron establecidos en respuesta a situaciones específicas de la época. Por eso, al aplicar estos principios a la actualidad, es esencial diferenciar entre preceptos eternos y aquellos que estaban ligados a circunstancias históricas concretas. Este análisis nos ayuda a aplicar la enseñanza bíblica de manera relevante y con propósito en nuestra vida hoy. Así, al reflexionar sobre los tatuajes, es importante considerar cómo estos mandatos se entendían en el pasado y cuál es su significado en la actualidad. Recordemos que la Biblia es una fuente viva de sabiduría y sus enseñanzas deben ser interpretadas con discernimiento y oración, buscando siempre la guía de Dios en cada decisión que tomamos. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, a fin de que con paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Este principio nos motiva a buscar sabiduría en la palabra de Dios, entendiendo que cada enseñanza bíblica tiene un propósito para nuestra vida.
Analizar el contexto histórico y cultural nos ayuda a comprender mejor las instrucciones que Dios nos dejó sobre el cuerpo y los tatuajes. En el siguiente segmento profundizaremos en un análisis bíblico detallado sobre este tema, explorando tanto las referencias del Antiguo Testamento como los principios generales del Nuevo Testamento. Buscaremos entender la voluntad de Dios a través de su palabra, discerniendo cómo estos pasajes pueden aplicarse en nuestro contexto actual. Uno de los textos más mencionados en este debate es Levítico 19:28. No haréis incisiones en vuestro cuerpo por causa de los muertos, ni os haréis marcas en la piel. Yo soy el Señor. Esta orden fue dada al pueblo de Israel en un contexto particular, en una época donde muchas naciones paganas practicaban rituales que incluían cortes y tatuajes como parte de ceremonias fúnebres o actos de adoración a sus deidades. Dios quería que su pueblo fuera santo y apartado de las costumbres de las naciones vecinas. Por ello, esta ley tenía como objetivo evitar que los israelitas adoptaran tradiciones que pudieran alejarlos de su relación con Él. La explicación de Levítico 19:28 muestra que el mandato no se trataba solo de una norma estética, sino de un principio que buscaba preservar la fidelidad del pueblo a Dios y evitar que fueran influenciados por prácticas idolátricas. En el Nuevo Testamento no encontramos menciones directas sobre los tatuajes, pero sí principios generales que pueden aplicarse al tema. En 1 Corintios 6, 19, 20, Pablo escribe: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de Dios? No son dueños de sí mismos, pues han sido comprados por precio. Honren, por tanto, a Dios con su cuerpo y con su espíritu, los cuales le pertenecen. Este pasaje enfatiza que nuestro cuerpo es un instrumento para glorificar a Dios, lo que nos lleva a reflexionar sobre cómo lo cuidamos y cómo lo utilizamos en nuestra vida diaria. Más allá de la cuestión externa, el enfoque está en la actitud del corazón y la intención con la que tomamos decisiones que involucran nuestro cuerpo. Otro principio clave en el Nuevo Testamento es la libertad cristiana. En Romanos 14:5, Pablo enseña: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Este versículo nos recuerda que, en asuntos donde la Biblia no establece una prohibición clara, los creyentes tienen la responsabilidad de decidir según su conciencia y su comprensión de la voluntad de Dios. Esta idea se relaciona directamente con el tema de los tatuajes, pues no es solo una cuestión de si están permitidos o no, sino del motivo detrás de la decisión. ¿Es para glorificar a Dios? ¿Es una expresión de fe o simplemente una elección estética? La intención y el significado personal juegan un papel crucial. Finalmente, 1 Corintios 10:31 nos da una guía fundamental para cualquier decisión que tomemos. Así que, ya sea que coman, beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Este principio nos anima a considerar si nuestras acciones, incluyendo las relacionadas con nuestro cuerpo, reflejan nuestro deseo de honrar a Dios en todo lo que hacemos. Los cristianos deben reflexionar sobre cómo cada decisión, incluyendo la de hacerse un tatuaje, puede glorificar a Dios. Es fundamental analizar la intención detrás de esta elección a la luz de este principio, asegurándonos de que en cada área de nuestra vida busquemos honrar al Señor. La Biblia nos ofrece una base firme para examinar el tema de los tatuajes, permitiéndonos discernir la voluntad de Dios con sabiduría y fidelidad al considerar tanto los textos del Antiguo Testamento como los principios generales del Nuevo Testamento. A medida que seguimos explorando este tema,
profundizaremos en cómo aplicar estas enseñanzas bíblicas en nuestra vida diaria, fortaleciendo nuestra comprensión y práctica de la fe cristiana. Entender el significado de los tatuajes en la actualidad requiere un análisis cuidadoso y un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Uno de los primeros aspectos a evaluar es la motivación detrás del deseo de hacerse un tatuaje. La Biblia nos insta a examinar nuestros corazones y propósitos. En Proverbios 16:2 se nos dice: «Todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor pesa los espíritus». Esto nos lleva a cuestionarnos si el tatuaje será un reflejo de nuestra fe y devoción a Dios, o si responde a influencias externas o razones superficiales. Además de la motivación personal, la conciencia desempeña un papel clave en la toma de esta decisión. Romanos 14:5 nos enseña: «Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente». Este pasaje nos recuerda que, en asuntos donde la Biblia no dicta una prohibición clara, cada creyente tiene la responsabilidad de tomar decisiones basadas en su relación con Dios y su comprensión de la Escritura. Sin embargo, esta libertad no debe usarse sin responsabilidad, sino que debe ir acompañada de oración y discernimiento. Pablo advierte en 1 Corintios 8:9: «Pero tengan cuidado de que esta libertad de ustedes no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles». Esto nos lleva a considerar cómo nuestra elección puede afectar a otros, especialmente a aquellos cuya fe puede ser más frágil o cuya interpretación de las Escrituras sea diferente. Amar y respetar a nuestros hermanos en la fe es esencial en nuestra caminata cristiana. Otro aspecto relevante es cómo un tatuaje puede influir en nuestro testimonio. Jesús nos exhorta en Mateo 5:16: «Así brille su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos». Si un tatuaje es una expresión de fe y una oportunidad para compartir el mensaje del Evangelio, puede convertirse en una herramienta de testimonio. Por ejemplo, un versículo bíblico o un símbolo cristiano tatuado puede generar conversaciones sobre Cristo en diferentes entornos. También es importante evaluar la decisión desde una perspectiva de administración responsable. Los tatuajes pueden tener un costo significativo, por lo que es sabio preguntarse si este es el mejor uso de los recursos que Dios nos ha confiado. En Lucas 14:28, Jesús nos exhorta a calcular los costos antes de tomar decisiones importantes. Esto nos recuerda la importancia de administrar bien lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Por encima de todo, la oración es una herramienta indispensable al buscar la voluntad de Dios. Santiago 1:5 nos anima: «Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Buscar la dirección del Señor a través de la oración y el estudio de las Escrituras nos ayuda a tomar decisiones alineadas con su propósito. En el siguiente segmento, exploraremos las diferentes perspectivas dentro de la comunidad cristiana, escuchando testimonios y experiencias que pueden aportar una visión más amplia sobre este tema. Dentro del cristianismo, las opiniones sobre los tatuajes varían considerablemente, reflejando la diversidad de convicciones personales. Algunos creyentes comparten testimonios impactantes sobre cómo sus tatuajes se han convertido en herramientas de evangelización y expresión de su fe. Por ejemplo, una joven podría haber tatuado un versículo bíblico en su brazo, lo que ha servido como punto de partida para conversaciones sobre Dios en su ambiente de trabajo. Estas experiencias muestran cómo los tatuajes pueden ser utilizados para glorificar a Dios y dar testimonio de su gracia.
Por otro lado, hay cristianos que tras un profundo análisis y reflexión han optado por no tatuarse, basándose en sus convicciones y en su interpretación de las Escrituras. Un hombre podría compartir cómo, al meditar en 1 Corintios 6, 19, 20, decidió que su forma de honrar a Dios con su cuerpo sería evitando cualquier modificación permanente. Ambas posturas reflejan la importancia de buscar la voluntad de Dios de manera personal, con discernimiento y un corazón abierto a su guía. Para algunos creyentes, mantener su cuerpo sin marcas es la mejor manera de expresar su devoción y obediencia a Dios. Tomar esta decisión les ha brindado paz y un sentido de alineación con su fe. Estos testimonios reflejan que, dentro de la comunidad cristiana, existe espacio para diversas perspectivas, siempre que sean tomadas con sinceridad y oración. El debate sobre los tatuajes también puede servir como una oportunidad para fortalecer la fe y el sentido de comunidad. Los encuentros de estudio bíblico y las conversaciones abiertas sobre este tema pueden ayudar a los creyentes a reflexionar sobre sus convicciones y escuchar las experiencias de otros. Por ejemplo, un grupo de jóvenes podría reunirse para compartir su visión sobre los tatuajes y cómo interpretan este asunto a la luz de la Escritura. Estas discusiones fomentan una comprensión más profunda y promueven la unidad y el apoyo mutuo entre los cristianos. Es fundamental recordar que la decisión de tatuarse o no es un asunto personal que debe tomarse con sabiduría y discernimiento. Buscar la dirección del Espíritu Santo es clave para asegurarnos de que nuestra elección honre a Dios. Como dice Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. A medida que nos acercamos al cierre de esta reflexión, recapitularemos los puntos principales discutidos. A lo largo de este análisis sobre la relación entre los tatuajes y la fe cristiana, hemos explorado diferentes aspectos de este tema. Vimos que la práctica de marcar el cuerpo tiene raíces históricas y culturales profundas, desde tiempos antiguos hasta la actualidad. La Biblia proporciona principios claros sobre el cuidado del cuerpo, recordándonos que somos templo del Espíritu Santo y que nuestras acciones deben reflejar nuestra devoción a Dios. Sin embargo, la aplicación práctica de estos principios varía según la interpretación y la conciencia individual de cada creyente. Examinamos cómo el Antiguo Testamento, especialmente en Levítico 19:28, prohíbe ciertas marcas corporales en un contexto específico, con el propósito de evitar prácticas paganas y rituales idolátricos. Entender el contexto histórico y cultural en el que estas leyes fueron dadas es esencial para aplicarlas de manera fiel y relevante en la actualidad. Además, los principios del Nuevo Testamento, como el llamado a cuidar el cuerpo y la libertad cristiana, ofrecen una base sólida para reflexionar sobre este tema. Evaluar la motivación detrás de un tatuaje es crucial, ya que toda decisión debe tener el propósito de glorificar a Dios. La oración y la búsqueda de dirección divina son herramientas indispensables para tomar decisiones alineadas con su voluntad. Versículos como 1 Corintios 6, 19, 20 y Romanos 14, 5 nos ayudan a abordar este tema con sabiduría y discernimiento. Asimismo, los testimonios de otros creyentes enriquecen nuestra comprensión y muestran la diversidad de perspectivas dentro de la comunidad de fe. Algunos ven los tatuajes como una forma de expresar su fe y compartir el Evangelio, mientras que otros prefieren no marcar su cuerpo como un acto de obediencia a Dios. En este contexto, el respeto mutuo y el amor cristiano son fundamentales para mantener la unidad en la comunidad de creyentes, como lo enfatiza Romanos 14:13.
En última instancia, la decisión de hacerse un tatuaje es personal y debe ser tomada con reflexión y oración. Debemos buscar la sabiduría de Dios y estar plenamente convencidos en nuestra propia conciencia, como aconseja Pablo en sus cartas. Lo más importante es que cualquiera que sea nuestra elección, vivamos de una manera que glorifique al Señor en todo lo que hacemos. Nuestra relación con Dios debe reflejarse en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la manera en que cuidamos nuestro cuerpo. Este principio no debe pasarse por alto. Por eso, animamos a cada creyente a seguir buscando la voluntad de Dios y la guía del Espíritu Santo en todas sus decisiones. Que esta reflexión sirva de inspiración para vivir conforme a las enseñanzas de Cristo, honrando al Señor en cada aspecto de la vida. Cada elección, grande o pequeña, debe tomarse con oración, sabiduría y un corazón dispuesto a glorificar a Dios. Como nos recuerda Proverbios 3:5-6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Si quieres seguir creciendo en tu fe y aprendiendo más sobre temas como este, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Juntos, continuaremos explorando estas cuestiones a la luz de la palabra de Dios. Comparte tu opinión en los comentarios y enriquezcamos este debate con diferentes perspectivas. Que Dios te bendiga y te guíe en cada una de tus decisiones.